Que me apedreen si quieren, que me digan loca, descarada, hereje, me da igual. A mi edad ya no me quitan el sueño ni los juicios ni los rezos ajenos. Lo que sí me quita el sueño es su voz, aún hoy, tantos años después. Esa voz que un día me susurró entre las columnas de la capilla: eres el único pecado que deseo cometer. Me llamo Urbina, tengo 79 años, y esta es la historia que nunca me atreví a contar. No porque me avergüence, sino porque hubo un tiempo en que si la decía en voz alta, me echaban del pueblo, de la iglesia y quizás hasta del mundo, porque esta historia, mi historia, es la de una anciana que sí se enamoró del cura de su pueblo. Y no solo se enamoró, también quedó embarazada de él. No fue un romance de juventud, ni un capricho tardío, ni un delirio de viuda aburrida. Fue amor, real, salvaje, prohibido, y tan humano que hasta el cielo tuvo que mirar para otro lado. Todo empezó en la parroquia San Telmo, un templo olvidado al que solo iban ancianas con rosarios y hombres que buscaban aire fresco más que redención. El padre Hortan llevaba años allí. Tenía una voz profunda, manos suaves y unos ojos que no sabía si perdonaban o seducían. Era amable, discreto, inquebrantable en sus votos. O eso parecía. Yo limpiaba los manteles del altar. Era parte del grupo de señoras que cosían, lavaban, fregaban, rezaban. Un día, al ver que mis manos temblaban, él me tomó por las muñecas y me preguntó si estaba bien. Y fue en ese gesto, ese simple gesto, donde todo cambió. A partir de ahí, nuestras conversaciones se alargaban después de misa. Primero hablábamos de libros, luego de música, después de heridas. Me escuchaba como nadie. Me decía que mi vida había sido un evangelio sin gloria, pero con demasiados milagros desapercibidos. Y un día sin sotana, sin testigos, sin confesionario, me besó. No fue un beso torpe, fue uno contenido por décadas, y yo no lo rechacé. Lo que vino después no fue un error, fue una decisión, y lo que me sucedió después de esa noche no se lo esperaba ni Dios. No hubo velas encendidas, no hubo música celestial ni voces de querubines, solo el crujido del piso de madera y nuestros cuerpos, marcados por los años, redescubriéndose como si el tiempo no hubiera pasado. Yo no era una jovencita y él no era un novato. Cada beso llevaba historia, cada caricia culpa, pero aún así nos amamos, no como amantes escondidos, sino como dos sobrevivientes que por fin encontraban refugio. Después de aquella primera noche en la sacristía, sí, ahí mismo, en la pequeña habitación donde el padre Hortan guardaba los cálices y las túnicas bordadas, nuestras almas se sellaron en silencio. Nadie lo supo, nadie lo imaginó. Seguimos actuando como siempre, yo fregando los bancos, él repartiendo hostias, saludando a las beatas con esa sonrisa de mártir resignado. Pero entre nosotros todo había cambiado. Al principio, creí que era una locura pasajera, algo que el tiempo o la conciencia nos haría enterrar, pero no. Pasaron las semanas, los meses, y aquel fuego no se apagó. Es más, se volvió más intenso, más feroz, como si ambos supiéramos que cada momento juntos era un milagro robado. Yo me decía, es un amor prohibido, sí, pero ¿por qué Dios permitiría que algo tan limpio se sintiera tan sucio? Y entonces, sin aviso, sin mareo, sin síntomas previos, llegó la noticia. Tenía 74 años cuando el médico, con los ojos como platos y una expresión mezcla de espanto y asombro, me dijo: «Señora Urbina, su prueba de embarazo dio positiva». Casi me desmayo. No me reí, no grité, solo lo miré. «¿Usted sabe cuántos años tengo?» «Lo sé, y por eso estoy tan confundido como usted. Pero es real. No podía ser, no debía ser. A mi edad, con mi cuerpo desgastado, con mi historia hecha cenizas, y sin embargo, ahí estaba, una vida creciendo dentro de mí. No era menopausia, no era cáncer, era vida, contra toda lógica, contra todo pronóstico, contra toda norma. Lo primero que hice fue ir a la iglesia, no a rezar, a buscarlo. Lo encontré en la sacristía, otra vez, vestido de blanco, planchando su estola con cuidado.
como si eso tuviera más peso que mi corazón desbordado. Le temblaban las manos. «Tenemos que hablar», le dije. Él me miró. Supo enseguida. No tuve que decirlo. «¿Estás?» «Sí». No dijo nada por un rato. Se sentó. Cubrió su rostro con las manos. Luego se puso de pie. Caminó de un lado a otro. «Esto cambia todo. Ya todo cambió desde el día que me besaste. No, esto es irreversible, como lo es la verdad». Y entonces lo vi dudar. Por primera vez, vi en él al hombre dividido, el que quería ser fiel a su vocación y el que no podía negarse a su corazón. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté. «No lo sé», susurró. Los días siguientes fueron una tortura, yo con mi secreto latiendo por dentro. Él, cada vez más ausente, más frío, más encerrado en sus oraciones largas y sus silencios eternos. Y entonces ocurrió lo que temía. Me dejó de hablar. Pasaba frente a mí en la iglesia sin verme. Ya no me ofrecía el cáliz. Ya no preguntaba si necesitaba algo. Se había escondido detrás de su culpa como si el embarazo fuera obra mía, un desliz mío, una vergüenza mía. Yo me hundí. Volví a mi casa. Dejé de ir a la parroquia. Mi hermana, que vivía conmigo, creía que estaba deprimida por la edad. Nadie sospechaba. Nadie imaginaba que dentro de mí latía una historia de amor vetada por sotanas y prejuicios. Fueron semanas largas. Me vi al espejo y no me reconocí. Mi vientre apenas se notaba, pero yo ya lo sentía. No solo como una carga, sino como una compañía. Había algo vivo dentro de mí, algo que venía de un amor real, aunque prohibido. Y justo cuando empecé a considerar decirlo todo, romper el silencio, apareció él. Una noche. Tocó mi puerta como quien no tiene derecho a hacerlo. Traía los ojos rojos, la voz quebrada. «Perdóname», dijo. «He sido un cobarde. He querido callar lo que grita, negar lo que es evidente. No sé cómo seguir siendo quien fui, pero tampoco sé vivir lejos de ti. Entonces decidí», le dije. «No quiero esconderme más. No voy a abortar, no voy a mentir. Si hace falta, salgo con la panza al aire y lo grito en la plaza del pueblo. Y si te linchan, pues que me linchen. Pero van a linchar a una mujer que fue amada, que eligió, que no se dejó silenciar». Me tomó de las manos. Lloró, yo también. Y entonces dijo algo que no esperaba. «Me voy a quitar la sotana». Me quedé sin habla. «¿Estás diciendo que...?» «Sí, voy a colgarla. No porque reniegue de Dios, sino porque creo que Dios no me pide que reniegue de ti». Esa noche dormimos juntos, no como amantes, no como fugitivos, como dos personas que entendieron que el amor, cuando es real, no necesita permiso, pero el mundo no se iba a quedar callado. No ese pueblo, no esa iglesia, no esas lenguas filosas que saben hacer pedazos a cualquiera que se atreva a salirse del molde. La primera en enterarse fue la hermana Benedicta, una mujer más hueso que alma. Me enfrentó en la tienda del barrio. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Que estás embarazada?» «Sí». «¿Y que es del padre Hortan?» «Sí». No esperó a mi explicación. Se fue. En menos de una semana la noticia ya estaba en todos lados. Las campanas no dejaban de sonar, pero esta vez no llamaban a misa, llamaban al escándalo. Las vecinas dejaron de saludarme. Algunas cruzaban la calle, otras se reían por lo bajo. Un grupo de señoras de la Legión Mariana vino a rezar frente a mi casa, como si tuviera el demonio metido en el vientre. Y a él lo convocaron, desde la diócesis. Le exigieron explicaciones, lo suspendieron, lo llamaron piedra de tropiezo. Dijeron que había mancillado el altar, que su lugar estaba en penitencia, no en una cama ajena. Y aún así, él se mantuvo firme. Me defendió, me sostuvo. Y entonces hicimos lo que nadie esperaba. Anunciamos el embarazo públicamente, sin adornos, sin miedo, sin excusas. Y lo que ocurrió después no fue juicio, no fue perdón. Fue algo que ninguna de las dos almas heridas que éramos había imaginado. La mañana en que se publicó el anuncio en la cartelera de la plaza, el pueblo entero pareció detenerse. Era un cartel de papel grueso, escrito a mano por el propio Hortan, con letra clara y directa. Sin rodeos, decía, con humildad y verdad, comunicamos que Urbina y yo esperamos un hijo.
Nos hemos amado con respeto y conciencia. Sé que esto desafía muchas creencias, pero no hemos actuado con malicia ni engaño. No queremos aplausos, solo dignidad. La Iglesia me ha suspendido, pero no me arrepiento. El amor no es un pecado cuando se elige con el alma despierta. Lo firmó completo. Hortan Ledael, sacerdote suspendido. Debajo, sin más adornos, mi firma. Ese mismo día, la ciudad se partió en dos. O nos miraban con una rabia que no se atrevía a estallar en gritos, o con una curiosidad morbosa que se escondía detrás de los visillos. Algunas ancianas se me acercaban en la calle y me ofrecían sus pañuelos, como si yo estuviera a punto de romperme. Otras, las menos esperadas, me guiñaban el ojo. Pero a la semana, lo inevitable ocurrió. Una mañana, muy temprano, un grupo de hombres con megáfonos se paró frente a nuestra casa, una pequeña casita humilde en las afueras del pueblo, y comenzaron a gritar: «¡Vergüenza de la fe! ¡Blasfemia con sotana! ¡Expulsión! ¡Castigo!». No eran muchos, pero hacían ruido. Llevaban cruces de madera, algunos incluso imágenes religiosas. Era una escena que dolía de ver, porque conocía a casi todos. Eran vecinos de siempre. Algunos habían compartido mesa conmigo en Nochebuena. Ahora parecían encendidos por un fuego que no era de Dios, sino de odio disfrazado de moral. Hortan, aunque ya no vestía como padre, salió a hablar, sin levantar la voz, sin agredir. No me he robado a nadie, no he mentido, no he obligado, he amado, como hombre, como ser humano. Y si eso les molesta, entonces el problema no soy yo, es su manera de entender a Dios. Le lanzaron una piedra, no le dio, pero golpeó la puerta. Esa noche nos quedamos abrazados en la cocina, sin luz, porque nos cortaron la electricidad. Yo temblaba, no de miedo, de impotencia. El bebé se movía. Era la primera vez que lo sentía. Me llevé las manos al vientre y solté un suspiro largo, como si exhalara siglos de resignación. «¿Qué clase de mundo es este, Hortan?», le dije, «donde un embarazo a esta edad se ve como un castigo y el amor como un crimen». «Un mundo enfermo de vergüenza», respondió, «porque los que más critican son los que más esconden». Y tenía razón, porque a los pocos días, una joven del pueblo, Laria, hija del boticario, se presentó en casa con los ojos hinchados y una mochila al hombro. «¿Puedo quedarme unos días con ustedes?». Le abrimos la puerta sin preguntar. Esa noche nos lo contó todo. «Estoy embarazada también». Y cuando lo dije, mi padre me golpeó. Me dijo que lo ocultara, que dijera que era un problema de salud, que nadie podía saberlo, porque ¿qué van a decir los clientes? Lloró. La abracé. Y ahí supe que lo que nos estaba pasando no era solo nuestro, era de muchas. Era un síntoma. A la mañana siguiente llegaron 3 más. Una viuda que el pueblo consideraba santa y que confesó haber vivido 20 años escondiendo una historia de amor con un hombre casado. Una mujer de 65, madre de 7, que confesó que todos los domingos se tomaba pastillas para no llorar en misa. Una joven que había sido abusada por un catequista y que nadie había escuchado. Y así, sin proponérnoslo, nuestra casa se convirtió en refugio, sin camas, sin normas, sin instituciones. Solo una consigna: acá nadie te pide permiso para amar, llorar, gritar o sanar. Y los días pasaban. Mi vientre crecía. El escándalo amainaba, pero no el juicio. La diócesis envió una carta oficial. Querían que Hortan se retractara públicamente, que pidiera perdón, que prometiera no tener más relación conmigo. No lo hizo. En cambio, escribió otra carta. El verdadero escándalo no es que yo haya amado, es que ustedes no sepan qué hacer con el amor cuando no les obedece. Yo leía sus palabras y lloraba, no por debilidad, por orgullo, porque en él, en ese hombre que un día o había sido símbolo de lo sagrado, ahora habitaba alguien que sabía mirar el alma de frente. Y cuando parecía que las cosas se estabilizaban, llegó una visita que lo sacudió todo. Una monja, de unos 60, alta, elegante, ojos sabios. «Soy la hermana Marventa», dijo. «Fui directora del seminario donde Hortan estudió». Nos miramos. No sabíamos si temerla o agradecer su presencia.
Vengo a decirte algo, hijo, le dijo a él. No estás solo. Muchos sacerdotes han tenido que callar su humanidad. Tú fuiste valiente, pero no el único. ¿Y qué quiere que haga? Que no te escondas, que no huyas, que hagas de esta historia un ejemplo. ¿De qué? De desobediencia, de fe verdadera. Se quedó a tomar té. Se fue al caer la noche y nos dejó algo. Un sobre, con una lista, nombres, 36 sacerdotes que habían sido suspendidos, exiliados o humillados por haberse enamorado. 36 historias silenciadas. 36 formas distintas de amar a escondidas. Y ahí supe que nuestra historia no era una aberración, era parte de una verdad negada. Pero faltaba lo más difícil, el parto. A mi edad, no sabían cómo abordarlo. Los médicos se peleaban. Algunos decían que no podía continuar, que debía inducirse el parto. Otros que no sobreviviría. Otros que el bebé tendría malformaciones. Ninguno apostaba por la vida, excepto uno. Un viejo doctor retirado, el mismo que me atendió cuando era joven, se presentó en casa una tarde. No tengo licencia activa, pero tengo manos. Y si ustedes quieren, yo los acompaño. Aceptamos. Se instaló en nuestra casa. Me revisaba cada mañana. Me hablaba con respeto. Me decía, usted es un milagro en movimiento. Y el día llegó. Un 7 de diciembre a las 4:40 de la mañana rompí bolsa. Y lo que pasó en esas horas no fue solo un nacimiento. Fue el evento que cambió la historia del pueblo para siempre. Parir a los 74 no es un acto médico. Es un terremoto. Un grito contra la lógica. Una declaración de guerra a todo lo que el mundo decidió que ya no podías hacer. Desde que rompí fuente, supe que lo que estaba a punto de pasar no iba a ser solo un parto. Iba a ser el juicio final. El mío. El de Hortán. El del pueblo entero. El viejo doctor, Amelio se llamaba, me recibió con una sonrisa que escondía nervios. Era la primera vez que asistía a un nacimiento en una mujer mayor de 70. Y sin embargo, sus manos no temblaban. Me preparó como si me fuera a llevar de la mano al borde del mundo y traerme de vuelta. Azrán, porque ya no me salía decirle Hortán, no se movía de mi lado. Me sujetaba la mano como si sostenerla fuera lo único que le daba sentido a su fe. Me decía al oído, estás viva, estamos vivos, esto es lo que cuenta. Los dolores llegaron como olas con rabia, inmensas, implacables. Sentí que el cuerpo se abría por dentro, pero no me quejé, no lloré, porque no era solo el dolor físico lo que estaba atravesando. Era el peso de una vida de silencios que por fin se partía en dos. Estuve en trabajo de parto más de 17 horas. Afuera se había corrido la voz. Nadie gritaba, nadie rezaba, pero lo sabían, que la mujer del excura estaba por dar a luz, que la anciana pecadora iba a parir, que el escándalo se convertía en carne. A las 9:13 de la noche, la casa entera se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podías escuchar cómo latía la fe en los muros. Y entonces se oyó el llanto, un llanto fuerte, vivo, total. Era una niña. Amelio la levantó como si fuese el mundo entero contenido en 3 kilos de esperanza. Es una guerrera, dijo, una que ha vencido al tiempo, al prejuicio, a la muerte anunciada. La pusieron sobre mi pecho. Sentí el calor, el temblor, el milagro. No sé cuánto tiempo lloré, tal vez horas. Tal vez sigo llorando aún ahora mientras te lo cuento. Azrán me besó la frente. ¿Cómo la vamos a llamar?, me preguntó. Yo no lo dudé. Eblina. Ese era el nombre que había soñado durante las últimas semanas. Un nombre que no existía, que no venía de ningún lugar. Un nombre que me inventé para que nadie más lo ensuciara. Eblina, la hija de 2 condenados que eligieron el amor. Después del parto, el pueblo se dividió aún más. Hubo quienes cruzaron la calle para no vernos. Pero otros se nos acercaron por primera vez. Hombres y mujeres con historias atoradas en la garganta. Una mujer de 80 vino a conocer a Eblina. Se arrodilló ante ella como si fuese santa. Yo tuve que abortar a los 45. Me obligaron. Mi familia, mi marido. Nunca lloré tanto como hoy al verla a ella. Otra más joven trajo ropa de bebé. No me atreví a tener hijos por miedo.
y ahora veo que el miedo era el verdadero pecado. Así, poco a poco, fuimos dejando de ser el escándalo para convertirnos en otra cosa, en símbolo, en grieta, en semilla. No todo fue fácil. Vinieron periodistas, vinieron psicólogos, vinieron médicos queriendo estudiarnos, vinieron miembros de la iglesia con caras de piedra y palabras cargadas de falsa compasión. Le pedimos, padre Hortan, que se retracte por el bien de la fe, dijeron. Él respondió, la fe que niega el amor no es fe, es dogma. Nunca más volvieron. Y un día, mientras paseábamos con Evelina por la plaza, ocurrió algo que me dejó helada. Una niña se acercó, tendría unos 6 años, nos miró. Luego miró a la bebé y le dijo a su madre, ¿esa es la nena que nació de la abuelita? La madre asintió. La niña se acercó más y preguntó, ¿y vos sos la mamá? La miré, sonreí. Sí, soy la mamá. Tardía, pero mamá igual. La nena me sonrió. Entonces yo quiero ser como usted cuando sea vieja. Esa frase me quebró, porque había algo en sus ojos. Una inocencia, una posibilidad, una semilla nueva. Evelina creció fuerte, saludable, hermosa. Era como si el cuerpo supiera que tenía que resistir, que había sido llamada a una vida imposible. A los 2 años ya hablaba con claridad. A los 3, preguntaba por qué otras madres eran jóvenes. A los 4, nos abrazaba a ambos antes de dormir diciendo, yo soy su milagro, ¿verdad? Y sí, lo era. Yo envejecía, claro, cada día más lento, pero también más plena, porque no hay arruga que duela cuando se la gana a pulso, cuando se la tiene con historia. Y Azrán también cambió. Aprendió a caminar como hombre común, a vivir sin el altar, pero con una fe más viva que nunca. Enseñaba clases de historia a niños que no sabían nada del escándalo. Escribía poemas. Le cocinaba sopas a Evelina mientras le contaba cuentos que hablaban de santos que se equivocaban. Una tarde, Evelina trajo una hoja del jardín, una hoja amarilla. La puso sobre la mesa y dijo, «Mamá, ¿por qué las hojas se caen? Porque ya dieron sombra, hija, y ahora descansan. ¿Y vos te vas a caer pronto?» Me quedé en silencio. Me ardió el pecho, pero le respondí, «Puede ser, pero antes voy a enseñarte todo lo que sé, para que cuando yo me caiga, vos crezcas más alta». Ella me abrazó, me acarició el pelo. «Aunque te caigas, te voy a volver a levantar». Y ahí supe que todo había valido la pena, pero el verdadero final aún no había llegado, porque hubo una última carta, un sobre sellado con el escudo del Vaticano, un contenido que, de tan inesperado, lo cambió todo. Y no era castigo, era redención, y una petición que jamás imaginamos recibir. La carta llegó un lunes cualquiera, cuando ya habíamos aprendido a vivir sin esperar nada del mundo. Estábamos en el patio, Hortan podaba el limonero, y yo leía en voz alta a Evelina un cuento sobre una niña que nacía del barro y hablaba con los árboles. No había nada especial en ese día, nada que nos preparara para lo que traía ese sobre con el escudo del Vaticano impreso en relieve, como una sombra antigua asomándose a destiempo. Lo trajo el cartero del pueblo, que nunca se animó a mirarme a los ojos desde que me convertí en madre. Extendió el sobre sin decir una palabra y se marchó con la cabeza baja. «¿Quién es?», preguntó Hortan mientras se limpiaba las manos con un trapo viejo. «El Vaticano», dije, y sentí que el aire se volvía más denso. Azrán me miró con esos ojos que ya habían visto demasiado para creer en coincidencias. Lo abrimos juntos. La carta estaba escrita en latín, pero alguien había tenido la cortesía de adjuntar la traducción oficial al castellano. Una hoja, 4 párrafos, ninguna firma visible, solo un sello rojo y una línea final que decía «de parte de su santidad». El contenido era incomprensible. No era una amenaza, no era una condena, era una petición, una solicitud extraña. Decía, después de revisar cuidadosamente el caso del ex sacerdote Hortan Ledael y de la señora Urbina, así como los testimonios recopilados, este tribunal eclesiástico ha determinado que no existen evidencias de abuso de poder, ni manipulación espiritual, ni escándalo público en los términos del derecho canónico.
aunque se haya infringido el celibato, se reconoce la honestidad, la responsabilidad y el valor con que ambos han asumido las consecuencias de sus actos. Por decisión extraordinaria, se les extiende una invitación confidencial a comparecer ante la Comisión de Reconciliación y Diálogo Interno del Vaticano, con la posibilidad de que el señor Ortan sea restituido como miembro laico en servicio pastoral y que su testimonio sirva como caso de revisión del celibato obligatorio en ciertos contextos culturales. Nos quedamos en silencio. ¿Están diciendo lo que creo que están diciendo?, pregunté. Ortan se sentó. Respiraba como si el pecho le pesara el doble. Están diciendo que no pueden negarnos, no sin volverse a hipócritas. ¿Y vas a ir? ¿Y vos qué pensás? Pensé mucho. Me vi sentada en una sala del Vaticano, rodeada de hombres con sotanas que hablaban en idiomas que no entiendo, tratando de explicarnos a nosotros, los que amamos sin permiso, cómo debimos haber amado. No quiero que te devuelvan lo que te quitaron. Quiero que reconozcan que nunca debieron quitártelo, le dije. Pero no lo hagas por ellos. Hacelo por los que vendrán. Por Eblina, dijo él. Y ahí decidimos ir. Viajamos 2 meses después. Dejamos a Eblina con mi hermana, que ya se había reconciliado con la historia después de ver cómo su sobrina crecía con luz en los ojos. Volar fue un sacrificio, no por el miedo, sino por la carga emocional que traíamos en el cuerpo. Cada paso en ese avión era un eco de lo que habíamos pasado. Cada nube atravesada, una culpa enterrada. El Vaticano nos recibió como quien no quiere admitir que te recibe. Todo fue frío, puntual, medido. Nos asignaron una sala pequeña, sin ventanas, con una cruz de bronce en la pared y una mesa de madera que parecía más un altar que un escritorio. Nos hicieron preguntas. Muchas, algunas necesarias, otras absurdas. ¿Se sintió usted seducido por la señora Urbina? Me sentí amado, respondió Ortan. No hay pecado en eso. ¿Cree usted que su experiencia puede ser extrapolada a otros sacerdotes? Creo que no hay nada más extrapolable que el amor verdadero. Todos lo anhelan, solo que algunos se lo prohíben. ¿Está dispuesto a compartir su historia públicamente? No como ejemplo, pero sí como verdad. Cuando me tocó hablar a mí, no usé discursos. Solo dije esto. Yo no sabía que podía volver a ser madre. No sabía que podía volver a ser mujer. Me enseñaron que mi tiempo había terminado. Y sin embargo, una vida creció en mí. ¿Quién puede atreverse a decir que eso es pecado? Al final no dijeron mucho, solo que nos escribirían, que estaban considerando abrir un expediente de revisión. Regresamos al pueblo sin esperar nada. Pero algo había cambiado. La noticia se filtró. Nadie supo cómo. Tal vez un guardia, tal vez un periodista disfrazado. Pero la noticia llegó. Pareja de ex sacerdote y mujer mayor comparecen ante el Vaticano por caso de amor no autorizado. Y esta vez, el mundo no se escandalizó. Esta vez muchas mujeres comenzaron a escribirnos, desde Chile, desde México, desde Italia, cartas largas, testimonios. Algunas eran esposas de sacerdotes que vivían en secreto, otras, religiosas que se habían enamorado, otras, mujeres que solo querían decir, gracias por no esconderse. Y una carta en particular me marcó. Una mujer de 82 años, de Córdoba, escribió. Yo fui novia de un seminarista. Nos amamos durante 3 años. Cuando él fue ordenado rompió todo. Yo me casé con otro, pero nunca lo olvidé. Y ahora, al escucharlos a ustedes, siento que por fin alguien vivió lo que yo soñé. Gracias por haber hecho lo que yo no pude. Eblina crecía, alta, inteligente, decidida. A los 6 años escribió en un cuaderno. Mi mamá es vieja. Mi papá era cura. Y yo soy feliz. Esa frase me quedó como tatuaje. Nunca volví a la iglesia. No por rencor, por respeto. Porque entendí que mi fe ya no estaba en los bancos de madera. Estaba en mi casa, en las manos que me acariciaban cada noche, en la risa de mi hija, en los ojos de Azrán, que ahora brillaban sin sotana. Y tú, que escuchaste hasta aquí, te pido que comentes tu nombre abajo. No por el video, por ti, para saber que estás viva, que todavía crees, que no dejaste que te apagaran la llama. Y si alguien te dijo que ya no podés amar, que tu tiempo ya fue,
que la vida no da segundas vueltas, acordate de mí. La mujer que fue madre cuando ya no debía. La mujer que fue amante de un sacerdote. La mujer que no pidió perdón por haber sido feliz. Porque la fe no está en obedecer. La fe está en no negarse a vivir.